Ellos venden que no, ellos venden, oye, esto no es micromanagement, esto no es decir a la gente lo que tiene que hacer, sino es estar cerca de los detalles para saber qué estamos haciendo. El PM ha muerto, ¿no? Podemos decir lo que se comentó en la famosa charla de Brian Chesky. Un poco lo que han hecho al final ellos es, hoy han cambiado un poco el rol del Product Manager en Airbnb. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Gemba, esta vez con Miguel Calatrava, uno de los PMs más veteranos del proyecto de Mercadona-Tech. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas, ¿qué tal, Jordi? Pues nada, encantado de estar por aquí contigo y con vosotros. Pasando el ratillo. Pues yo soy Jordi, como ha dicho Miguel, también Product Manager aquí en Mercadona-Tech, y hoy vamos a hablar de una empresa de la que se ha hablado muchísimo y vamos a intentar, Miguel, no caer en el repetirnos como todos los podcasts y vamos a hablar de Airbnb, ¿no? Sí, totalmente, sí. Cuando lo estuvimos comentando y planteando, es verdad que el reto era un poco ¿no? Porque hay muchísimo contenido de Airbnb, pero bueno, aún así la historia es larga y hay muchísimas anécdotas y yo creo que muchísimos aprendizajes y nos parecía interesante aún así hablar de ello, intentar centrarnos en las cosas que pensamos que pueden encajar mejor en el contenido del podcast y que pueden ser más interesantes y desde luego yo creo que las hay. Tal cual. Pues vamos a empezar siempre como con la historia de esta empresa, a ver cómo la contamos, y la parte más difícil para mí siempre son los nombres. Así que bueno, 2007 empieza toda esta odisea. No había nacido Uber, iPhone 1, aquella época, Y y justo fue 2006 o 2007, ¿no? El iPhone 1, yo creo. iPhone 1, yo, Miguel, tú que tienes más años sabrás. Brian Chesky y Joe Gevian eran dos diseñadores recién graduados en una escuela en Rhode Island. Y se mudan a San Francisco, ¿no? Como buenos diseñadores, a ver qué se cocía por allí. Y bueno, pues los precios de San Francisco sabemos cuáles son, carísimos. Y bueno, muy pronto se dieron cuenta que no podían pagarse el alquiler de su apartamento. Entonces, qué bellísima idea de pues alquilar su sofá, ¿no? Y pues justo venía una gran conferencia de diseñadores y dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, alquilamos nuestro sofá, conocemos gente, les damos desayuno y así es como nace Air, Bed and Breakfast, que es el nombre un poco real del proyecto, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que se juntaron en 2008 con Nathan Blescharski, unos ingenieros que era amigo de Gebbia, y desarrollaron una primera versión básica de ese sitio web donde, bueno, básicamente la gente podía listar por sus habitaciones que tenían por ahí y por el otro lado la gente podía reservarlos, ¿no? Pero sin embargo esto de meter a alguien en tu casa que no conoces o al revés, meterte en casa de alguien que no conoces, pues tampoco es que funcionara del todo bien en aquella época, ¿no? Simplemente como hemos dicho al principio, pues recordar que en aquella época aún existía lo de me meto en un coche de otra persona, que es lo que hoy conocemos como Uber, Cabify y toda esa historia. Pero bueno, tampoco parecía que los inversores lo vieran, ¿no? Y Miguel, Sí, con los inversores que podemos contar. sí, correcto. No, justo esto es interesante porque al final, efectivamente, ¿no? Al final, tanto ellos cuando arrancan, ¿no? Que parece que no tampoco termina de la idea de funcionar, los inversores tampoco terminan de creérsela, y parece que un poco el origen está un poco en esa desconfianza o falta de visión o de que esto podía funcionar y que efectivamente la gente iba a querer quedarse en casa ajena y la gente iba a querer dar sus casas, ¿no? Para que la gente se quedara. Entonces ahí yo creo que es una cosa curiosa es que de ahí nace un poco uno de los principios un poco inspiracionales de Airbnb o valores de los que siempre hablan, que es fomentar que la gente colabore entre ellos, ¿no? Fomentar un poco la comunidad entre las personas, la colaboración, sinergias un poco sociales, humanas, que es verdad que tienen que vencer un poco todo eso, ¿no? La base de que Airbnb funcionara pasaba porque vencieran un poco esa desconfianza inicial. Y un poco, si ya nos remontamos en el tiempo y nos acercamos, es verdad que ahora se genera una disyuntiva, ¿no? Luego lo vamos a comentar en los retos de Airbnb al futuro, porque efectivamente ahora, pues esa creación de comunidades y fomentar un poco la colaboración entre personas, pues ahora, digamos, parece que se vuelve en su contra, ¿no? O al menos uno de sus retos futuros, ¿no? Y se genera un poco esa disyuntiva, pero es verdad que en origen, para vencer un poco que la idea saliera adelante, pues tenían que vencer un poco esa barrera inicial, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que estás comentando, parece que los inversores no terminan de creer en la idea, ellos estaban ahí un poco, pues casi sin pasta, y dicen, bueno, lo de Bed, ¿no? Esto que has comentado, ¿no? Air, Bed and Breakfast, lo de Bed parece que no está funcionando, vamos a ver si lo de Breakfast, de repente, tocamos el palo Breakfast y damos con la tecla, ¿no? Entonces, un poco a la desesperada, que hay una anécdota bastante interesante, curiosa, graciosa, que es que, bueno, pues un poco con esta idea, coincide en 2008, que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos, elecciones de Obama contra McCain, y deciden hacer unas cajas de cereales temáticas, customizadas. Una es el Obama O's y otra es Captain McCain's.
hacen una producción de 500 cajas, las llenan con cereal barato de low cost, $40 cada una, y consiguen recaudar inesperadamente $30.000. O sea, parece que la idea funciona. Eso les permite un poco seguir subsistiendo y empujando un poco el proyecto. Y entre la ronda de inversores, un poco el movimiento un poco con inversores y tal, consiguen una entrevista con el famosísimo Y Combinator, con el famosísimo Paul Graham, uno de los fundadores. Y igual que el resto de inversores tampoco creen en la idea, pero Paul Graham, cuando un poco de charleta post-pitch les cuentan un poco lo de la anécdota de los cereales, de repente como que a Paul Graham se le enciende la bombilla y dice, oye, estos tíos son creativos, o sea, son bastante audaces. Y sin terminar de creer mucho en la idea, pero sí que cree un poco en ellos, y decide, bueno, pues venga, vamos a meterles $20.000, que es un poco la entrada de dinero inicial externa que reciben. Y ahí un poco empieza todo, ¿no? Y aparte, esta anécdota un poco más allá de la chorra, me parece que conecta bastante bien porque al final surge un poco de esa creatividad que tienen ellos, seguramente como diseñadores, por lo menos Brian y Joe, y hila muy bien con uno de los, yo creo que, valores de la empresa y como producto, que es el ADN de diseño que tienen en todo lo que hacen, ¿no? Entonces, esa creatividad, esa perspicacia que tuvieron ahí ellos, pues creo que hila, o sea, está relacionado con su perfil diseñador. Y aquí, digamos, bueno, una de las cosas que queremos poner que queríamos un poco compartir con vosotros, unida un poco a esta idea del ADN diseñador, es pues que es un producto que ha puesto al usuario en el medio, ¿no? Y que ha construido siempre sobre el usuario, entendiendo sus problemas, entendiendo sus necesidades. Y queríamos contar 3 ejemplos, ¿no? Que surgen un poco, que hemos ido en la investigación que hemos hecho descubriendo a lo largo de su historia, donde se ejemplifica muy bien este construir sobre el usuario que tanto nos gusta y que en otros podcasts ha salido, ¿no? Yo creo que en casi todos. Y en el caso de Airbnb también se ve clarísimamente. Y bueno, pues vamos a hablar de 3 momentos un poco diferentes de su historia donde esto entra en consonancia y se ejemplifica. Tal cual. Y, joder, Miguel, qué mejor ejemplo que empezar hablando también de Paul Graham, que los comentas así por encima, pero a mí me gustaría recordar que Paul Graham, pues, tiene un ojo que ojalá lo tuviera yo, ¿no? O sea, ha hecho inversiones como Reddit, Twitch, Dropbox, Airbnb, Stripe. Algo en el récord ahí, tiene cositas. Tiene cositas, ¿no? Este hombre, o sea, si invierte ahí, yo también me tiraría unos eurillos. Y unos primeros consejos que les da a ellos, ¿no? Que es un consejo que se cogen al pie de la letra, es ir a donde están vuestros usuarios, ¿no? Y es el propio Graham que les cuenta este primer consejo un poco para explorar, a ver qué le viene bien. Sí. Entonces, bueno, pues le dice esta frase Paul Graham y estamos en el año 2009 más o menos y se cogen los fundadores, los 3 en ese momento ya, y se van a Nueva York, un poco que es donde tenían la gran mayoría de usuarios y al final era más fácil pues hacer entrevistas y ver qué tal estaban con ellos. Y al final, unas cosas que descubrieron, unos de los insights que pudieron sacar allí, que esto me parece súper potente, es que no tenían buenas fotos los alojamientos. La gente se quejaba mucho que tú te metías en Booking y veías pues, que todos los hoteles tenían como fotos como bastante estándares, pero estaban bien, una calidad ok, mientras que Airbnb, pues mira, la gente entre que no era fotógrafa, no tenía móviles en aquella época con la calidad que tenemos hoy en día. 2007, o sea, 2008, 2009, pues efectivamente los smartphones no eran los de hoy. Exacto. Y básicamente, pues dijeron, oye, es que aquí esto es un foco donde podemos mejorar mucho. ¿Qué hicieron? Pues empezaron como, pues tirando para adelante, como todos empezaríamos, ¿no? Pues venga, pues contratamos unos fotógrafos que hagan 4 fotos y a ver qué tal, y que esto es al final algo que empezaron para ver si tiene sentido esto y si realmente esta idea o este input o este feedback tenía sentido. Y efectivamente, pues empezaron enseguida a hacer las fotos de forma profesional y ellos mismos miraron como las reservas aumentaron drásticamente, ¿no? Al final la sensación de, ostras, voy a ir a dormir a un sitio especial o qué bien se ve o parece más grande incluso, pues todo eso aumentó. Y además lo hicieron de tal manera que después esto se ha quedado en el ADN, ¿no? O sea, hemos visto cómo esto ha ido iterando en el tiempo, el tema de las fotografías, quiero decir. Al final, pues empezaron con ese servicio de fotografías, que está muy bien. Después, dentro de la herramienta de Airbnb, metieron herramientas de edición fotográfica para que quedara mejor. Pasamos al futuro donde ya empezaron que si vídeos, que si recorridos 3D y ahora incluso pues con el tema de las fotos pues Airbnb sigue utilizando la inteligencia artificial para al final descartar, ordenar, describir las mejores fotos que concuerden con tu Sí.
Sí, además es que es verdad que como usuario, ¿no? Como yo, usuario de Airbnb, este tema de la veracidad de las fotos siempre ha estado como muy presente, ¿no? Que yo recuerdo siempre de las reseñas y los comentarios y demás, como que siempre los usuarios, bueno, la comunidad de usuarios, clientes de Airbnb siempre le daba mucha relevancia a esto, ¿no? No, además que el sitio está súper chulo y es tal cual las fotos, ¿no? Que es uno de los comentarios más típicos de las reseñas, ¿no? Como que esto siempre ha sido súper relevante y surge un poco de aquí, ¿no? Y efectivamente ellos siempre lo cuentan como una de los dos o tres cosas que les permite arrancar y empezar a crecer en reservas exponencialmente allá por 2000. El segundo ejemplo que queríamos dar, este ya es más reciente, y viene de un poco una época convulsa que va a ser la pandemia, que también va a tener bastante presencia en este podcast, luego iremos viendo. Para ellos la pandemia, obviamente, ¿no? Como os podéis imaginar, pues fue un poco un antes y un después. Y venían de una época un poco, digamos, oscura, donde habían tenido algunos problemas que también luego comentaremos. Entonces, después de la pandemia, una de las cosas que deciden hacer, muy impulsado por Brian, dice, mira, tenemos que hablar con usuarios y sobre todo hay que hablar con usuarios que desencantados de Airbnb, ¿no? El usuario que por lo que sea, ¿no? En redes sociales, atención al cliente, ¿no? En los distintos foros de usuarios detectan que han dejado Airbnb o que no les gusta Airbnb, ¿no? Y van y hablan con ellos y están como, él dice, digamos, con un método bastante sistemático, durante 2 años, hablando con estos usuarios, me imagino que cientos o miles, y preguntándoles directamente por qué no les gusta Airbnb. De ahí sacan mogollón de insights, obviamente, construyen un blueprint como un flujo de usuario completo, tanto de huéspedes como de anfitriones. Y bueno, el Brian en alguna entrevista comenta que un poco de este proceso sacan como 500 features en 2 o 3 años, muy enfocadas en mejorar, digamos, el producto core, ¿no? Lo que todos conocemos de Airbnb, y él mismo lo cuenta como un proceso, digamos, súper rico digamos, como interesante a contar y a compartir. Sí, y ahora que dices esto, Miguel, o sea, es curioso, ¿no? Que nosotros esto muchas veces lo damos por hecho, ¿no? Lo de que la gente pregunta a sus usuarios y no es tan así. Nosotros en donde trabajamos ahora mismo, pues nos lo marcan bastante y tenemos la suerte, en el caso tuyo y mío, Miguel, ¿no? Que estamos en logística, tenemos a nuestros usuarios controladitos, podemos decirlo así, les podemos preguntar de forma muy fácil. Posibles. Pero esto de que preguntarle a los usuarios, oye, ¿y ¿qué tal el producto? ¿Cuál fue la última vez que hablaste con usuarios? No es tan común en la industria, ¿no? Y es algo que hemos normalizado, en nuestro caso lo hacen nuestros compis muchas veces más, nuestros compis de diseño, que tienen este rol, ¿no? De research y tal, pero que no es tan habitual y que lo hicieran y que lo destaquemos aquí, yo creo que es un punto de valor. Sí, totalmente, totalmente. Y como dices, es algo, luego eso ya daría para otro podcast, hay que saber hablar con usuarios y un Tal poco cual. toda esa práctica del research y del discovery vía research tiene una técnica, y es Ujú. una técnica que obviamente por eso lo hablábamos antes, ¿no? El ADN del diseñador que está más cerca del diseñador, ¿no? Que el diseñador parece que puede hacer más naturalmente y que efectivamente es todo una práctica, que efectivamente quedaría como para un podcast aparte. Sí, Y el sí. tercer tema, para no liarnos con otros temas, el tercer ejemplo que queríamos dar es ya personal de Brian Chesky. Aquí Brian Chesky, aunque efectivamente los pobres Joe y Nathan también estaban por ahí, pero parece que el hombre este, Brian, ha cogido como ha sido un poco en voz pública, aparte es el CEO y yo creo que sí que es un poco la cabeza visible. Él también pone otro ejemplo personal suyo, también en este caso, más que hablar con el usuario, convertirse en usuario, él mismo, y él está, no sé si es 2022 o 2023, durante 6 meses viviendo en 18 Airbnbs, siendo usuario cliente con una experiencia inmersiva y muy a saco. Que él también pone ejemplo, ¿no? Y saca también mogollón de información, incluso cosas que él mismo desconocía, ¿no? Incluso como CEO de la empresa, y me imagino con 50.000 canales de captura de información y tal. Y bueno, pues otro ejemplo, digamos, súper interesante en este caso, conocer al usuario poniéndote en sus pies Ujú. y, digamos, un ejercicio como de mystery shopping, ¿no? Un poco de inmersivo, bastante chulo, del que también, pues parece que sacan un montón de aprendizaje, y parte de ese pipeline de features y tal que surgen en esta época, en estos años post-pandémicos, pues también viene de este tipo de ejercicios. Así. Pero este Mystery Shopping, sin querer, Miguel, lo hacemos nosotros Sí, también, sí. nosotros como usuarios. Sí, Y sí. que es unas cosas que antes de hacer el podcast, pues nos hemos hecho, ¿no? Nos hemos bajado la aplicación. Yo justo tengo un viaje en verano con Airbnb, así que me viene al pelo. Y unas cosas que a mí me gusta y sé que a veces parece absurdo y que la gente lo da por hecho, pero que la aplicación vaya rápido, que sea usable, que sea coherente, que sea sencillo, esto no es fácil de hacer. O sea, esto requiere mucho tiempo, mucho diseño, mucho pensar, muchas pruebas supongo que también, ¿no? Y escuchaba una de las entrevistas de Brian Chesky que decía que ellos que ver que el A/B testing bien
pero si saben que una rueda funciona, no van a probar una rueda, ponen la rueda y punto. Pero que sí que hacen mucha prueba, mucho test, intentan pues ver que funciona y que no funciona, y es algo que a destacar de su aplicación, ¿no? De que pese a que ya tiene muchos años, hablamos de 2009 que empieza, estamos en 2025 y yo la veo actual y la veo que, bueno, pues han metido cosas con las experiencias y es curioso que la han ido evolucionando, pero a la vez resulta algo familiar. Sí, totalmente, totalmente. Y ahí, de hecho, justo esta última parte queríamos terminarla con un poco 3 principios, formas de trabajar que siempre ponen desde Airbnb muy en valor. Y voy a empezar por la última, que justo es esta, no es el diseño, ¿no? Que es verdad que al final Airbnb, yo creo que esta visión del usuario, ¿no? Que muchas veces pues, tiene esa dicotomía, usuario como usuario de tu producto y usuario cliente, muchas veces cliente que al final no, el que paga por el servicio, es coincidente, en Airbnb también lo es, pero ellos, digamos, construyen parte de su éxito, creo, pensando mucho en el usuario que utiliza el producto, ¿no? Y construyendo, digamos, sobre un producto, como tú has dicho, que funciona a las mismas maravillas, que es coherente, que es fluido, que es rápido, que incluso, como tú has dicho, a lo largo del tiempo ha mantenido, digamos, esos principios, ¿no? Y ha mantenido una coherencia, siendo obviamente un producto, me imagino, completamente diferente al que, si volviéramos atrás, existía en 2011, 2012, pero yo que llevo utilizando muchos años Airbnb, sí que recuerdo, digamos, como un producto que se ha mantenido muy coherente en el tiempo y seguramente porque todo ha nacido de unos principios de cómo está diseñado, de cómo está hecho, que efectivamente son siempre uno de las enseñas, digamos, que ellos siempre ponen en valor. La segunda es mantener el foco. Ellos siempre hablan de lo importante, siempre hablan de lo importante que es mantener el foco, que es algo también nos gusta a nosotros bastante y que sale bastante en nuestro día a día, ¿no? Foco, foco, foco. Y que efectivamente intentar hacer muchas cosas a la vez, resolver muchos problemas a la vez, suele ser problemático y suele acabar mal. Entonces, decide el problema que quieres priorizar y pon foco en él, ¿no? Pon foco en entenderlo bien, pon foco en ver cuál es el pain que tiene el usuario y pon foco en resolverlo después, ¿no? Y además que algo súper bueno, porque al final, yo, Miguel, que supongo que tú también, al final en cada Q nosotros llevamos 1 o 2 objetivos y por un tema de foco, de que tienes que estar muy centrado, tienes que atacar eso y no estar a 1000 temas. Si estás a 1000 temas, no estás a ninguno. Y eso en Totalmente. español, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta. No sé si lo he Sí, dicho sí, bien, sí. pero va por Sí, ahí. sí, 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 va por ahí, va por ahí. Y luego el tercero es que otro, digamos, principio que siempre un poco de enfoque de producto y casi de empresa, ¿no? Es haz lo que sabes hacer bien y lo que puedes hacer con la máxima calidad, ¿no? Que eso también parece que es como muy, muy, muy claro, ¿no? Y muy tal, pero bueno, pero me parece también una lección importante, ¿no? Y un principio importante. No te pongas no intentes expandirte a cosas que efectivamente se salen de tu core, que no conoces bien, que son otras necesidades diferentes de tu usuario, aunque sea el mismo, que no están que no son, de las que no eres experto, ¿no? Y justo reflexionando sobre esto me venía a la cabeza Google, que tampoco he venido aquí a meterme con Google, ni muchísimo menos. Ya José lo trató y bien tratado, ¿no? Uno de los primeros, ¿no? Creo que fue Google, ¿no? Y uno de los primeros podcasts, sí, tal cual. Sí, yo también vengo a meter con ellos, pero así sí que me salía a colación un poco este tema, que es verdad que Google tiene, de hecho hay una web, ¿no? Que se llama Killed by Google, una lista de productos que han fallecido, que ha desarrollado Google y que han decidido discontinuar porque no iban bien. Y sí que yo creo que ahí hay parte de esto, ¿no? De que a veces se han metido con cosas, justo el último más reciente famoso es Jamboard, un poco este board colaborativo tipo Miro y tal, que al final, digamos, hay una necesidad de mercado, hay un problema a resolver, de hecho hay otros productazos que lo están haciendo y lo están haciendo súper bien y están ganando pasta y les va súper bien, pero pues seguramente Google se ha metido ahí en cosas o se metió ahí, digamos, sin conocer bien el problema, sin ser su área de experiencia y pues al final luego las cosas no salen. Y ahí hay un buen listado, si os metéis en la página, en el Killed by Google hay un buen listado de ejemplos, ¿no? Y es verdad que luego también a veces se pone en valor todo esto de Google, de que hay que saber discontinuar y parar, ¿no? Y eso está muy bien. A decir verdad, pues Google obviamente lo puede hacer porque tiene una vaca lechera por otro lado que le permite decir, bueno, puedo empezar 1000 cosas y si 999 van mal, pues no voy a morir. Eso no lo puede hacer cualquiera, pero bueno, que sí, que efectivamente que hay que poner foco en lo que puedes hacer bien y lo que puedes garantizar con la máxima calidad. Y si no, mejor no te metas. Tal Yo, cual. Y yo oye, lo compro. hablando de la vaca lechera, de los dineros, pues vamos a hablar un poquito de dinero, a ver qué tal está Airbnb. ¿Cómo Y te ya podemos gusta, hablar ¿Cómo de te gusta, cómo te gusta hablar del cómo me money? gusta, Miguel. Sí. Y aprovechar ya y hablar de una de las partes más importantes de la historia de Airbnb reciente, ¿no? Que al final fue la crisis de 2020, ¿no? El COVID que nos pilló a todos.
Pues básicamente, si queremos hablar de finanzas, tenemos que entender qué pasó en 2020. Básicamente, pues se redujo de la noche a la mañana prácticamente su facturación se reduce un 80%. Y justo era curioso, ¿no? Como ya Brian Chesky en 2019 ya estaba diciendo, somos muy grandes, esto cuesta de mover, empezamos a ser un poco dinosaurios, tenemos muchas cosas, no entiendo muy bien hacia dónde va toda la empresa. Él ya empezaba a mirar todo esto y digamos que podemos decir que el COVID no le vino mal, vamos a dejarlo ahí. Al final, pues una crisis brutal, él tuvo también las agallas de en 2020 cuando pasa esto, se carga a muchísima gente de su empresa, aprovecha un poco la coyuntura, se carga muchos niveles de middle management, reduce el tamaño de los equipos, hace muchos cambios y todo un poco por intentar optimizar pues cómo funciona Airbnb. Y le sale bien, el resultado es que le sale bien. Por dar algunos datos, en 2023 la facturación de todo Airbnb es de 9.000 millones y en 2024 es de 10.000 millones. Son números impresionantes teniendo en cuenta que esto es solo comisión, es decir, no es facturación total de lo que pasa por el flujo de caja, sino esto solo son comisiones, cobros que tiene la gente de Airbnb. Sí, que creo que ellos cobran, comisionan tanto al huésped como al anfitrión, ¿no? Sí, claro, tal cual es un modelo un poco globo, ¿no? Que cobran hacia los dos lados, ponen la mano en los dos lados y, oye, reciben por Claro. ahí. Claro, Son estos números, pues, 10.500 millones, ¿no? sí, exactamente. Bueno, sí, 10.500 millones. Sí, son de comisiones. Vale, vale, Tal vale. cual. Que no Wow. son números que estoy muy acostumbrado, pero sí, 10.500 millones de comisiones, que es una barbaridad. Y vale, la facturación está muy bien, pero la pregunta es, ¿esto da dinero? Pues el resultado es que sí, en 2022 ellos tienen su primer año rentable, es decir, el primer año que el beneficio neto es positivo, ganan dinero, que son, bueno, pues muy buenas noticias y que decir que esta gente se había financiado a través de rondas de inversión, deuda, que ahora hablaremos, pero básicamente lo que queremos decir es que en 2022, primer año rentable neto, al final el EBITDA en 2023 es de un 22, en 2024 es un 24, que por ponerlo en contraste con otras empresas del sector y que hacen un poco lo mismo, como podría ser Booking, Booking estamos en un 29. Y bueno, al final Booking estamos en un 29, también entendamos que Booking pues tiene esa parte más de business, es mucho más grande, tiene una oferta mayor, tiene economías de escalas que Airbnb pues aún no llega, aún así siendo lo grande que es Airbnb, ¿no? A nivel de deuda, como he dicho, pues Airbnb ha tenido deuda porque hasta ese 2022 pues no ganaban dinero. Pues la deuda que ellos tienen actualmente es más o menos un por dos de su EBITDA, que bueno, pues es lo que es. O sea, mientras la empresa siga creciendo, el EBITDA siga siendo cada vez mayor, pues esa deuda debería ir bajando, a no ser que la usaran para invertir en otras cosas. Y sí que es cierto que Airbnb los últimos años pues ha empezado con esto, una expansión, sobre todo a países más exóticos, como puede ser India, Indonesia, que aún así están presentes en 190 países, que es una barbaridad, un poco con este rollito de nómadas digitales, estadías más de larga duración, sitios más un poquito de lujo. Pues bueno, Airbnb sigue expandiéndose en esto y también en un tema de experiencias que, bueno, que después al final hablaremos, porque Airbnb ya quiere intentar dejar de ser ese fin de semana que te vas con tu pareja a casa yo qué sé, en Lanzarote y quiere ser un poquito más, ¿no? Pues sí, utilizan un poco la deuda para expandirse así, que está, bueno, es un mecanismo más, pero quiero decir que financieramente están bastante bien. 190 países, 7.000 millones de alojamientos activos, una caja cercana a los 10.000 millones, un EBITDA de un 24 el año pasado. Pues, hombre, yo creo que han superado el COVID y encima... Me iría contento a dormir hoy, Sí, ¿no? sí. Con esta caja me iría contento a dormir hoy. Esa caja yo estaría contento, ¿no? Y bueno, pues un poco resumen es que han superado el COVID y encima creo que han salido más fuertes de lo que entraron. Muy bien, sí, tiene todas las saneados, parece que están seguro. Justo, pues ya has adelantado algunas cosas con las que queríamos continuar, que es pues un poco las oportunidades y disrupciones que supone la crisis pandémica, el COVID-19. Has adelantado algunas cosas, pero bueno, vamos a entrar ahora un poquito más en detalle de los grandes cambios que surgen más estratégicos, organizativos y de gestión de producto, que obviamente son los que más nos interesan, a raíz de la pandemia. Yo creo que ahí es bastante interesante cómo ellos, en un momento drástico, ¿no? Con esa caída de la facturación del 80%, creo que has dicho, pues ven un poco la oportunidad, digamos, con problemas que arrastraban de atrás, ¿no? Ven la oportunidad de hacer algunos cambios y un giro estratégico que parecía que necesitaban. Y es para mí, digamos, un claro ejemplo de cómo de una crisis puedes ver, digamos, oportunidades y puedes ver luz, ¿no? Al final del túnel. Sí, tal cual. Y es que al final, pues eso es lo que hemos dicho, perdiendo un 80% del negocio, Brian Chesky, que al final, bueno, no hemos comentado, pero
Miguel, tú decías, parece el CEO, no, o sea, parece, y además tiene un 20% de la empresa, que es una barbaridad, que esto hicieron una IPO, ¿no? En 2019, Miguel, ¿fue? 2020, finales. Además, justo en mitad del puro COVID, en mitad de este mare magnum de caída de daño a sus cifras de negocio, hacen el IPO y creo que les va súper bien. Además, que es un IPO súper exitoso. No recuerdo las cifras de market cap y tal, pero creo que supera con creces las expectativas y tiene una respuesta del mercado brutal. O sea, en 2020, IPO, recorte en la empresa, pues Brian Chesky le va la marcha, podemos decirlo así. Sí, Y bueno, sí. volviendo un poco a lo que decíamos, eso, pues Brian Chesky se dio cuenta de todo esto. Bueno, básicamente la empresa se iba al garete, hace todos estos cambios fundamentales para organizar un poco la empresa. Y él decide meterse muchísimo más en los detalles de lo que estaban metiendo, ¿no? Y justo ahora vamos a hablar de dos cambios importantes, ¿no, Miguel? Que es, al final, ellos hacen un cambio a nivel organizativo muy, muy potente y después también un cambio a nivel de cómo se gestiona el producto. Efectivamente. Para hablar de lo primero, es verdad que, como hemos ya creo que comentado, pues es verdad que hay que poner un poco el contexto de dónde venían incluso antes de la pandemia, ¿no? Habían tenido un crecimiento brutal en el periodo anterior, en todo lo que es casi el decenio de 2010 a 2019, exponencial. Ese crecimiento exponencial también había sido crecimiento organizativo, recursos, equipos, jerarquías, políticas, y es verdad que empiezan a ser una organización ya un poco mastodóntica y de difícil manejo y de difícil gestión. Originalmente ellos están organizados, lo que es más el equipo de producto, de tecnología, están organizados en las típicas áreas, ¿no?, verticales, enfocadas, digamos, en áreas del producto, ¿no?, en áreas del servicio, un poco la organización tradicional como la que podemos tener nosotros, y pues dentro de cada uno de esos equipos, ¿no?, pues el típico equipo, el esquema habitual de equipo de producto. Eh, y bueno, pues efectivamente todo eso con pues, muchos equipos, muchas áreas, muchas jerarquías, y ya todo eso como que no les parecía, no terminaba de engranar bien, parecía que no estaba funcionando bien. La evolución del producto no era la esperada, las funcionalidades que iban sacando pues tampoco terminaban de funcionar como esperaban, o sea, ahí había como ya un cierto olor de que algo no marchaba. A nivel un poco más de innovación, disrupción y tal, pues lo mismo. Mucho movimiento interno, pero pocos resultados. Todas estas divisiones, funciones, jerarquías generaban pues una politización muy grande de las decisiones y bueno, pues todo se empieza a convertir en algo más, en algo lento, en procesos menos eficientes. Y luego, por último, también los founders, y concretamente Brian Chesky, parece que siempre está muy influenciado por Steve Jobs, por el modelo Apple, tanto a nivel de liderazgo, ¿no? Y ese liderazgo tan fuerte, tan marcado dentro de la empresa que tenía Steve Jobs, como también a nivel de organización del producto, ¿no?, como vamos a ver después. Entonces, un poco de de este contexto y aprovechando un poco las circunstancias pandémicas, pues digamos cambian muchas cosas a nivel organizativo y a nivel de liderazgo, y todo un poco lo resumen y casi ha quedado, digamos, hay una newsletter reciente también de Paul Graham que habla de pasar del manager mode al founder mode, y todo muy inspirado en lo que ocurre en Airbnb. Y entonces ha quedado un poco como ese eslogan, ¿no?, de lo que ocurre aquí a nivel de gestión y organizativo, pasar del manager mode al founder mode, porque como ahora vamos a ver un poco los cambios que hacen, intentan coger la agilidad que habían perdido como gran organización con todos los problemas que he comentado, ¿vale? ¿Y qué palancas activan fundamentalmente? Pues dan a la empresa muchísima más horizontalidad, es decir, eliminan jerarquías verticales, eliminan liderazgos innecesarios, burocracias. Eh, Segundo punto que activan, acercan mucho más también con esa horizontalidad a los líderes, o sea, acercan los líderes al detalle de las cosas, ¿no?, al detalle del trabajo, al bajo nivel, digamos. Involucran mucho más a los líderes en la toma de decisiones, con un poco, y de ahí surge, y esto también es una conversación interesante que cuando se cuenta esto sale, bueno, pero esto no es micromanagement, ¿no?, esa palabra tan... Justo te iba a preguntar por eso, ¿no, Miguel? Soy Brian Chesky ya como el típico fundador a decirme lo que tenía que hacer y tal, ya me lo conozco, ¿no?, ya lo huelo. En principio no, y ellos venden que no, ellos venden, oye, esto no es micromanagement, esto no es decir a la gente lo que tiene que hacer, sino es estar cerca de los detalles para saber qué estamos haciendo, para saber qué dirección estamos tomando, para comprender y así para poder ayudar y para poder liderar, ¿no? Entonces, esto es diferente al micromanagement, esto es, el líder tiene que estar en los detalles para poder ayudar al equipo y también ayudar a definir una dirección que siga al equipo, que es el tercer punto, ¿no? Brian Chesky da mucha importancia un poco con todo esto a empezar a
conseguir que toda la empresa reme en la misma dirección, ¿no? Con esa estructura previa de la que venían y burocracia y demás, se habían generado pues lo típico, ¿no? 1000 roadmaps, 1000 prioridades un poco en paralelo y parecía que cada uno remaba en direcciones distintas, ¿no? Entonces él lo ejemplifica, ¿no? Con lo del barco, ¿no? Yo prefiero que todo el mundo reme en la misma dirección, aunque solo estemos haciendo una cosa, volvemos un poco a lo del foco de antes, pero toda la empresa remando en lo mismo y de hecho rompe con la estructura de equipos por área de producto o de servicio y dejar simplemente los equipos funcionales, diseño, ingeniería, marketing y todo el mundo trabajando en lo mismo. Ya ni siquiera hay huéspedes y anfitriones, sino todo el mundo está trabajando en las prioridades que se han marcado. Mucho alineamiento, mucha colaboración y todo el mundo en la misma dirección, con la misma velocidad. Y luego, pues, el último punto, ¿no? También más en la parte del management, pues empoderar con liderazgo, ¿no? Y él también hablaba un poco de que los modelos tradicionales de producto, ¿no? Donde se daba autonomía a los equipos, ¿no? Todo este tema que venía de Spotify, los squads y autonomía y demás, que todos conocemos, al final, en organizaciones muy grandes, pues puede, si no se consigue que aquello engrane, ¿no? Y que aquello funcione y se mueva con cierta agilidad, pues esa autonomía puede convertirse en frustración si realmente luego no permite a la gente implementar cambios y hacer que las cosas cambien, ¿no? Porque si esa estructura, digamos, grande y esas jerarquías, pues eso, politizan mucho las decisiones, meten temas burocráticos, meten temas de presupuesto. Sí, supuestamente, formalmente tienes una autonomía, pero luego puedo hacer que las cosas cambien. Entonces pasa un modelo mucho más de empoderar a la gente con el liderazgo, empoderar a la gente dándole una dirección clara, unos objetivos claros y donde verdaderamente puedan ocurrir cambios, ¿no? Que es lo que al final la gente quiere estar trabajando en este sitio para conseguir progreso, para conseguir avance, para conseguir valor. Y si consigo eso, me voy a sentir más autónomo y más completo que con una falsa autonomía que luego, digamos, en el día a día no es real. Tal cual. Y yéndome a la parte de la gestión del producto, me viene muy bien a enlazar uno de los puntos que tú has comentado de que al final toda la empresa es la misma dirección. Y una de las maneras a nivel de producto de conseguir esto es a través de un roadmap, ¿no? Que yo sé que si nos leemos libros de Lee, nos leemos el típico libro de Marty Kagan, el tema de los roadmaps, ojito de lo que nos puede llegar a decir. Pero sí que es verdad que esto es una frase de nuestra jefa, ¿no? Que nos dice, oye, tener un plan está bien, pero también hay que ser ágil a la hora de cambiarlo, ¿no? O sea, es decir, ellos tienen un plan a 2 años que cada 6 meses van revisando, cambiando, modificando, pero tienen un plan donde toda la empresa está alineada de, oye, lo que queremos hacer, me lo voy a inventar, ¿eh? Queremos a partir de ahora vender coches de alquiler, ¡pum! Pues lo tienes ahí puesto y todo el mundo trabaja hacia eso desde varios puntos de vista, pues al final consigues ese reto, ¿no? Y ese roadmap, pues qué o no. Esto es guay porque cuando ahora me estaba pensando un poco ahora en el momento, ¿no? En etapas pasadas, en proyectos en los que he estado y demás, cuando surgen esos momentos, que en Mercadona también los hemos tenido aquí en Mercadona Tech y de que por circunstancias de lo sea, en la pandemia nos pasó, ¿no? Que nos pusimos todo el equipo a trabajar en lo mismo, también surgen como momentos muy, muy dulces, ¿no? Y que te Tal sientes, cual. digamos, como más involucrado en algo y encima ves que toda la empresa tiene el mismo objetivo. Nos pasa incluso a veces cuando yo estaba viendo la pandemia, algún proyecto que hicimos como muy global, pero cuando tienes simplemente un KPI, digamos, objetivo, que toda la empresa sigue y que desde el liderazgo empiezan a darle seguimiento y tal, como que te sientes más partícipe de algo, ¿no? Yo creo que se genera ahí una fluidez, digamos, en los equipos y a la propia gente que yo creo que es interesante. Tal cual. Y ese roadmap yo creo que lo usan ellos un poco, después de todo lo que pasó, pues un poco para centrar las cabezas del equipo. Y ya el segundo cambio más polémico, ¿no? Que podemos aquí decir, es ese famoso, el PM ha muerto, ¿no? Podemos decir lo que se comentó en la famosa charla de Brian Chesky, que no fue en ningún momento su intención crear toda esta polémica, pero al final estaba en Figma. Y dijo las palabras de, pues vamos a intentar empoderar más al diseñador. Y al final, y hubo una cantidad de aplausos brutal, y yo creo que eso es, hay que entender por qué hubo esa cantidad de aplausos, ¿no? Y un poco lo que han hecho al final ellos hoy han cambiado un poco el rol del Product Manager en Airbnb. ¿Y cómo lo han hecho? Pues al final han creado un rol de Program Manager que podemos decir que es más enfocado a la gestión de proyectos, iniciativas, lanzamientos, una función, pues bueno, para que vea que todo va funcionando a través de lo planeado, manteniendo esa coordinación entre diferentes equipos con equipos de desarrollo, que es donde, digamos, se movieron esos PMs más típicos de allí. Además, evidentemente se movieron y varios se fueron. Y después crearon el rol de Product Marketing Manager, ¿no? Que es donde algunos diseñadores promocionaron, o bueno, se movieron al lado hacia ese rol de Product Marketing Manager, que es un poco siguiendo la escuela más de Apple, y aquí habíamos dicho, Miguel, ¿no? Que se parecen un poco a Apple, pero es que no hay que olvidarnos que Airbnb en 2020 ficha a Tara Bunch, que es una vicepresidenta de atención al cliente
bueno, de Apple, ficha a Ann Matter, también directiva de Apple en 2020, Belinda Johnson en 2020 también. Por lo que sea, parece que Brian Chesky. Un influjo de personas y tal que traen como muchas, obviamente, una cultura y una forma de trabajar Tal eh, cual. que venía de donde venía, claro. Tal cual. Entonces, bueno, pues evidentemente Brian Chesky se nutre de eso y van a ese rol de Product Marketing Manager que al final, por dar un poco de contexto, es una aproximación en principios más clásicos del marketing estratégico. Particularmente, pues aquellos articulados por Peter Drucker, que es el padre de la excelencia del management moderno, y esto es de 2020, o sea, esto no es que sea de hace 2 días, esto es 2020, y que todavía sigue vigente a día de hoy, ¿no? Para Drucker, al final, la función esencial del marketing no es la venta del producto, sino la comprensión tan profunda de lo que el cliente quiere, que al final podamos crear un producto que se venda por sí mismo, ¿no? Y en Apple esa filosofía pues se traduce en situar el rol del product manager dentro de un departamento de marketing, que me parece también, hablamos aquí de Apple, ¿no? Pero también está la otra gran empresa, que al menos en este trocito se le parece también un poco, que es Amazon, ¿no? Que ellos hacen la famosa press release y a partir de ahí van tirando hacia atrás, ¿no? Es un enfoque también un poco parecido, ¿no? Sí, al final partir, digamos, de tener en el equipo y tener cerca de diseño y cerca de ingeniería a alguien que tiene un conocimiento del mercado, de la narrativa que tiene que tener el producto en el mercado, de la necesidad del cliente tan grande, y eso ponerlo cerca realmente de quien está diseñando la solución al problema y quien la va a implementar y demás, creo que, o sea, tiene un sentido, ¿no? Que al final yo creo que si se resumen un poco los cambios que hacen, no es nada disruptivo ni nada diferente, sino toda la parte del project management, que al final siempre es la eterna un poco discusión, ¿no? Que dentro del rol del product manager no es el valor diferencial, pero hay parte de gestión de proyecto, ¿no? Y entonces, bueno, ellos deciden, oye, todas estas funciones las vamos a sacar y las va a llevar un rol que va a estar, que es más de gestor de proyectos, y luego hacen una aproximación más cercana a la escuela de Apple. O sea, Tal que cual. tampoco no es los PMs desaparecen, sino la función del PM le dan un enfoque, digamos, Diferente. pues diferente, Y que al final totalmente. que tiene sentido, que al final somos Y tiene empresarios sentido totalmente. de diferente manera y oye, hay que entender que hay roles y no hay ni uno mejor ni peor, sino simplemente se adaptan, ¿no? Y creo que son los movimientos, pero sí que lo que consiguen es ser más pequeños, tener menos gente, menos burocracia. Yo creo que eso es interesante y yo creo que nadie puede estar en contra al final ser más ágiles y más rápidos en hacer cambios, ¿no? Y bueno, estos son los dos grandes cambios que hicieron. Pero bueno, vamos a hablar también de Airbnb del futuro, porque esto aún les queda bastante trabajo, ¿no? A esta gente. Y básicamente, Miguel, pues yo creo que Airbnb tiene muchos retos de cara al futuro. Y yo te voy a decir dos y a ver tú qué me opinas. A mí el primero, siendo aquí de Valencia y acabando de pasar unas fallas, Valencia está a petar. Y para ciudades como Valencia, Barcelona, Madrid, Nueva York, Ámsterdam, tal, se están planteando ya regular un poco los apartamentos turísticos porque es que se está llenando, ¿no? Y eso es un poco lo que tú estabas, Miguel, al principio, ¿no? Sí, totalmente. Yo ahí estoy de acuerdo, lo comentaba al principio, y además que ellos si quieren ser coherentes, ¿no? Con ese valor de generar comunidad, de fomentar la colaboración entre personas y demás, que yo creo que es legítimo con sus orígenes. Creo que en este momento, y he visto un poco en lo que se ha convertido en Airbnb y el impacto que por qué no decirlo, ¿no? Está teniendo Airbnb en algunas comunidades locales y demás. Creo que les obliga a hacer una lectura de todo eso y les obliga, digamos, a hacer seguramente algunos cambios, ¿no? Que yo creo que en parte, con un poco el mensaje un poco público del Airbnb del futuro que están compartiendo, yo creo que va en esa línea, ¿no? En salirse un poco del cliché de la estancia más turística, ¿no? Creo que la estancia media en Airbnb, no sé si también lo leía por ahí, son 4 o 5 noches, y ellos parece que ahora quieren un poco trascender de todo eso, irse a estancias medias, incluso a estancias largas, hablan incluso sí, expandirse un poco a todo el viaje, más allá del alojamiento, a otras experiencias dentro del viaje, que es algo que ya lo hemos comentado, ¿no? Experiences que ya estaban haciendo, pero trascender incluso a eso y también, digamos, tener presencia en la vida, ¿no? Cuando yo creo que ellos dicen eso, ya es como salirse incluso del viaje, y yo creo que todo eso va incluso, yo en una entrevista reciente a Brian Chesky le escuchaba decir digamos, de reinvención un poco de su propio core business, del que les ha llevado donde está. Entonces yo creo que sí que están un poco en ese proceso. Yo lo relaciono, ¿no? con este desafío que tienen de mercado, regulatorio y demás. Y bueno, yo creo que ahí sí que tienen cosas para hacer y bueno, pues va a ser bastante interesante ver Sí. un poco eso cómo continúa. Y tal cual, justo lo comentabas tú, ¿no? Ese cambio que están haciendo a través de la experiencia, pues para mí es uno de los retos que tienen de cómo me diferencio yo
de mi competencia, ¿no? Al final Booking también ya alquila apartamentos. ¿Cómo me vas a diferenciar? ¿Cómo hago que yo sea especial? Yo creo que es el segundo reto que podríamos decir, aparte del tema de las regulaciones, es cómo sigue siendo un producto diferente que atraiga a la gente, que al final no digan, oye, pues yo me voy a un hotel y ya está, ¿no? Totalmente, totalmente. Es verdad que ahora hay muchas más plataformas y servicios que hacen cosas similares y ahí, digamos, pues esa presión competitiva la tienen y tienen que también poder diferenciarse y mantener, digamos, sus ventajas competitivas respecto al competidor, ¿no? Tal cual. Que ahora son más. Yo también destacaría cosas un poco más vinculadas a, ya saliendo un poco de los temas de mercado, que creo que son Sí. fundamentales, a temas más un poco de tecnológicos quizás. Obviamente, pues con la ola que estamos viviendo ahora con IA, ¿no? Obviamente yo creo que tiene mucho que decir en Airbnb también. Yo creo que hay muchas aplicaciones que tienen la inteligencia artificial en el caso de uso de Airbnb también, pero también tiene un poco los retos de la privacidad, confidencialidad, en contexto un poco sensible, como es alojamientos, ¿no? La casa de una persona y cómo puedes hacer uso de todos esos datos, sí, para personalizar una experiencia. Pero bueno, yo creo que están también un poco, seguramente tienen un poco ese reto, esa encrucijada de casi todas las grandes plataformas digitales, de cómo empezar a utilizar IA en su caso de uso, pero sin colisionar, digamos, o respetando Claro. todas las regulaciones que cada vez también son Yo más creo- crecientes de privacidad de usuario y confidencialidad en el manejo de los datos generados. Y ahí el reto que tienen es, como siempre, es que no subirte al carro por la moda, ¿no? O sea, usar realmente la IA, que sea un medio para conseguir un fin mayor, sino o no, que no uses la IA por usarla, porque está de moda, ¿no? Y es uno de los retos que todas las empresas actualmente tenemos Totalmente, sí. en este Sí, mundo. sí, sí. Y Yo ya, yo, Miguel, sí. no, moviéndome ya, pues básicamente a conclusiones, no sé cómo lo ves tú, pero al final yo tengo la sensación de que hay cosas o aprendizajes que yo me vienen a la cabeza y te voy a decir yo el primero, que esto a mí yo tiro la primera piedra, así es más fácil para mí, que para mí es joder, cuando hay necesidad, ¿cómo se innova, no? Que al final, oye, había necesidad con esos Obama O's que decías tú. Sí, Al sí. principio, el inicio de Airbnb, oye, no tenían pasta para pagar alquiler, no sabían cómo hacerlo y esa necesidad, ¿cómo se crea, no? Yo creo que esto que hemos dicho de que por innovación o sea, por necesidad se innova, pues lo hemos visto en todo momento de nuestra historia. Cuando no teníamos fuego y hacía frío, pues la gente creó o sea, bueno, supo cómo hacer que el fuego funcionara, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y va a ser verdad, ¿no? Ese planteamiento de Paul Graham de estos tíos son bastante audaces y van a sobrevivir, pues no tuvo mal ojo también en eso. Y efectivamente. Por cierto, lo de las cajas de cornflakes están muy chulas, se pueden buscar en internet, que no lo he comentado antes y las veis, ¿no? Que están bastante chulas, pero totalmente. Innovación Estarán impulsada por. caducadas ya, ¿no? ¿El qué? A estas alturas estarán caducadas. Estarán caducadas, pero bueno, que ahí hay mercado secundario y creo que se venden por una cantidad no menor de pasta, por ahí las tienes. Bueno, segunda conclusión que yo sacaría, con lo que hemos continuado, ¿no? El foco en el usuario que tiene Airbnb, muy cercano, ¿no? A su ADN de diseño, ¿no? Dos de sus fundadores son diseñadores y cómo trabajan y cómo construyen producto y construyen empresa trabajando muy cerca de los usuarios, ¿no? Desde consejo mesiánico que decíamos de ¿y dónde están vuestros usuarios? Yo creo que hay mogollón de ejemplos y conoces la historia y en el propio producto yo creo que se ve que hay un conocimiento del problema del usuario y una construcción de producto sobre ese conocimiento que yo creo que es muy guay también. Sí, y yo siguiendo un poco por aquí, para mí yo creo que otro de los grandes momentos de Airbnb fue la crisis de 2020, cómo supieron aprovecharse del momento, cómo supieron optimizar, cómo tuvieron la valentía de hacer todas esas decisiones y cómo al final esto les ha venido muy bien a posteriori. Yo creo que son unas cosas que hay que destacar de que en momentos de crisis es el momento de tomar decisiones valientes y bueno, y apostar y que te salgan bien, como fue el caso. Sí, donde uno ve un problema, no hay un drama y se hunde, otro ve una oportunidad y se crece, ¿no? Y eso Tal es, cual. eso es tal Tal cual, cual. sí, sí. Y la última, yo creo, pues ya más relacionado con lo que veníamos contando, ¿no? Yo creo que hay un futuro lleno de retos, ¿no? Tienen retos relevantes, tienen quizás ciertos estigmas que quitarse, ¿no? De los que liberarse. Ellos hablan de eso, de que en el futuro próximo viene una reinvención de Airbnb súper fuerte. Es un poco lo que están prometiendo. Hay oportunidades y hay tecnologías nuevas que yo creo que también seguramente formen parte de la solución. Y va a ser, yo creo que un caso bastante interesante a seguir a nivel de empresa y a nivel de producto, porque parece que vienen tiempos en Airbnb de cambio. Y bueno, pues espero que estemos aquí para contarlos, ¿no? También dentro de un tiempo, si hay cosas interesantes que contar, que tiene pinta de que las habrá.
Pues tal cual. Oye, Miguel, muchas gracias por haberte pasado este ratito por aquí. La verdad es que me ha encantado charlar contigo de este tema. Ojalá Sí, vengas más. ojalá, no, ha sido un placer, le tenía muchas ganas de estar por aquí, de pasar este ratillo contigo. Y bueno, esperamos que haya sido medianamente interesante, que no nos hayamos repetido mucho con contenido de Airbnb que hay en otros sitios y que bueno, que haya aprendizajes que puedan ser útiles para la gente que nos escucha. Tal cual. Nos vemos en el próximo capítulo de Kemba. Hasta luego. Hasta luego, chicos, chao.